Yo soy Carolina Porras y te doy la bienvenida a esta quinta temporada de Alquimia y Abundancia, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones, meditaciones, preguntas poderosas y momentos honestos que nos devuelven al corazón. Respira, relájate y disfruta este espacio, este momento de conciencia cotidiana, tu recordatorio de que la alquimia está siempre a un pensamiento de distancia. Amores de mi corazón, bienvenidos a este episodio número 81 de Alquimia y Abundancia. Antes de contarles sobre el tema del que vamos a hablar hoy, que honestamente en este minuto todavía no lo tengo muy claro porque tengo 3 temas en la cabeza, quiero contarles dónde estoy y qué está pasando ahora. Son las 6:39 de la mañana. Estoy en pijama, mis hijos se acaban de ir al colegio, mi marido está en un viaje de trabajo, estoy sola en casa en un día muy gris, muy frío, en la sabana de Bogotá, donde vivo. Estoy muy premenstrual, así que pásenme por el filtro de la premenstrualidad, pero también muy cierta en quererme compartir en este momento. Así que dije, bueno, ¿y qué pasa si pongo el micrófono y empiezo a grabar y hacemos este episodio para hablar desde un lugar muy genuino de esto que me está atravesando ahora? Los 3 temas que les digo que tengo en la cabeza son temas que se tejen, que se entrelazan, porque todos están enfocados a algo que me viene rondando por semanas en la cabeza y es qué le pasa a nuestro ser, entendiendo el ser como mente, cuerpo y espíritu, con el sobreestímulo digital para el que no estábamos preparados como individuos y cómo está siendo mi proceso ahora para de alguna manera traer más balance a la relación que tengo hoy con la tecnología, con las redes sociales y con los computadores. Entonces decía que tenía 3 temas porque por un lado quería hablar como de el burnout digital, de dónde viene y todo esto que está pasando, que les cuento además que el viernes pasado ya me había sentado a escribir y a grabar este capítulo, ya lo había terminado y como si las máquinas se rebelaran, cuando lo fui a guardar, algo le pasó al GarageBand y se borró todo el episodio. Eso me frustró un poco, ese día paré las grabaciones y dije como, no voy a grabar más. Hasta hoy volví a sentir ganas, así que por eso me senté en el impulso. Pero otro tema que tiene un poco de relación con esto y que me parece importante también poner sobre la mesa y capaz y los dejo aquí en este mismo episodio es la capacidad que pierde nuestro ser de discernimiento cuando nos sumergimos en la digitalidad y en el estímulo constante y no nos damos el tiempo para procesar lo que nos están diciendo, a lo que nos están invitando, a lo que le estamos diciendo que sí, y de alguna manera eso nos lleva a desde hacer compras impulsivas, que son esas compras que uno hace cuando empieza a scrollear a las 6 de la mañana, pero también nos lleva a decirle que sí a procesos terapéuticos, acompañamientos y a situaciones que al final pues no terminan en nada bueno para nosotros. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema era, que tiene que ver con el primero, era hablarles un poco de mis investigaciones y lo que he estado haciendo para traerme a esta ligera desconexión, cómo llegué a esta situación y lo que yo he llamado las etapas de este proceso. Sobre eso escribí un artículo en Substack, porque me estoy obligando a escribir con esas etapas. Si quieren profundizar también se los dejo en la descripción de este episodio. Así que con este frito mañanero, con esta premenstrualidad que me tiene
que no está mal, que la honro y que me parece divina también y que en los últimos años he aprendido a navegarla y a sacar lo mejor de sí, porque así como me pone muy emocional, me pone súper reflexiva y súper acertada en las reflexiones que tengo. Y con este cafecito que me estoy tomando, vamos a este capítulo. Pónganse cómodos, cómodas. Recuerden antes de comenzar que para mí es muy importante saber que me escuchan. Así que si me escriben un mensajito, si me dejan una reacción en este episodio, si se suscriben al canal, si me escriben por mi Instagram como, oye, te escuché y me pareció genial, pues me va motivando también a saber que somos una comunidad y que mi propuesta de creación de contenido lento, que es parte de este podcast, pues está siendo recibida en algún lugar del mundo y está haciendo eco en algún lugar. También, y antes de comenzar, quiero invitarlas a el retiro que voy a tener en marzo de Joyas de Luz. Y este retiro y todos los espacios a los que yo los invité este año son muy especiales porque están delicadamente curados para bajar de alguna manera la intensidad en la conectividad. Por eso vamos a hacer este retiro presencial en el mar, donde nos vamos a desconectar de todos los estímulos exteriores y nos vamos a ir adentro. Claro, habrá una ceremonia de psilocibina, pero no crean que es un viaje pues turbo 25 gramos. Va a ser algo muy moderado, simplemente para sintonizarlos en esa frecuencia de la autoobservación. Vamos a tener temazcal, palabra, compartir, así que están súper invitados. Aquí en la descripción de este video encuentran toda la información. Y pues vámonos con este episodio así de frente. En mi caso, toda esta reflexión comenzó cuando hace 4 meses, recién llegando de India, que es un país que está lleno de estímulo, literal, en todo, o sea, en el olor, en el sonido, en la calle, la gente, los colores con los que se visten, todo, pues llegando de India y volviendo como a mi vida y dándome cuenta de las comparaciones de vivir así de sobreestimulada y vivir con menos estímulo como es mi cotidianidad, porque finalmente vivir en el bosque, entre el verde, sin pitos, sin estímulo es distinto, pues me llevó a cuestionarme y a reflexionar sobre igual la manera en la que estaba viviendo mi vida. Dicen que India te cambia y te transforma. Yo en realidad no creo que eso sea 100% cierto, pero lo que sí creo es que empuja en ti la autoobservación de ciertas cosas que tienes que ver y que te tienes que pillar, y en la incomodidad hermosa que es India, pues te lleva a verlo con mucho más presencia. Entonces voy llegando de India y en esto de hacer como un detox y una limpieza de en qué estaba, los proyectos que estaba sosteniendo, que quería tener y que no, por eso me encanta viajar cada 6 meses porque me permite hacer esto muy frecuentemente, me encuentro con el cambio de mi celular. Y en el cambio del dispositivo, este nuevo dispositivo no le quité un montón de funciones y una de ellas era el tiempo en pantalla. A la semana y media de haber llegado de este viaje, me llega una notificación donde me empieza a hablar de mi tiempo en pantalla y con mucho asombro y mucha incredulidad y negación me dice que mi tiempo en redes sociales promedio al día es de 8 horas, marica. 8 horas. 8 horas en redes sociales es una jornada laboral. Claro, no eran 8 horas continuas, pero sí eran muchos minutos de cada hora pegada en la pantalla de distintas redes sociales. Noten que para los dispositivos WhatsApp también es una red social. No es que me esté justificando, ya empecé, pero para que puedan medir el movimiento, cuáles son mis redes sociales, yo me muevo entre WhatsApp, Instagram, TikTok y Threads. Esas son las redes sociales que uso, y ahora recientemente Substack, que es la que menos mal me hace sentir, y ya les voy a hablar un poco de ella. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esta estadística, pues para ser absolutamente honesta, me avergoncé conmigo misma. Y fue una sensación muy heavy porque
no solamente era el tiempo que me estaba arrojando, sino la confirmación de una sensación que yo ya estaba sintiendo de embotamiento mental que me estaba privando mi capacidad creativa. Entonces ahí vuelvo a un librito que tengo aquí en mi biblioteca que me gusta mucho, que se llama Desconexión Digital, Minimalismo Digital. Lo desempolvo y empiezo a leer un montón de información sobre el sobreestímulo y sobre qué le pasa a mi cerebro. Y me encuentro con una frase que, que quiero leerles porque me parece que es muy acertada y dice: el burnout es un estado de agotamiento mental, saturación cognitiva, pérdida de motivación, irritabilidad o dificultad para sentir placer o presencia. Y no viene solo del trabajo, sino de la hiperconectividad constante. Notificaciones, redes sociales, correos por leer, mensajes por escribir y una cantidad de contenido infinito que no para. Cuando yo leí esto, yo dije, pucha, es un poco lo que puedo estar teniendo, porque claro, además de este resultado que me daba mi estadística de la pantalla, esta sensación con la que yo había llegado de India de sobreestímulo y saturación, y todo esto que estaba de alguna manera orquestándose en mi vida para que yo lo viera, porque además estaba llegando un momento en el que no tenía buenas ideas, o eso pensaba yo, que mis ideas no estaban siendo lo suficientemente buenas. ¿Por qué? Porque me estaba comparando con las ideas de los otros. Eso me movió bastante. Les confieso además que si no lo recuerdan, cuando yo me fui antes de mi viaje a India, yo terminé la 4ª temporada de este podcast y no pude volver sino hasta el 21 de diciembre. Y yo volví de India, no sé, ponle tú el 20 de octubre y me fui el 29 de septiembre. O sea, yo hubiera podido grabar contenido todo noviembre, pero me sentía muy saturada. Esto para mí fue muy impactante. Necesité ayuda terapéutica porque genuinamente me reconocí sin muchas herramientas para, a pesar de ser consciente de lo que me estaba pasando, saber por dónde entrarle a esta situación. Porque yo ya he superado otras adicciones en mi vida. Recuerdo cuando tomé la decisión de dejar de fumar marihuana, que fue una gran adicción y una gran compañera en mi vida, y fue muy teso. En ese momento estaba en el posparto de Ana Paz, entonces de alguna manera pues tenía como un motivador y un motor muy fuerte que me llevaba a estar muy firme en mi decisión de no fumar, pero recuerdo que fue muy intenso. Y esta vez pues quise hacerlo con un poco más de acompañamiento, así que pues empecé a terapia, pero también empecé a documentarme, empecé a abrir mi mochila propia de herramientas, empecé a nutrirme más de todo lo que había estudiado de budismo y meditación en los años anteriores y en ese año. Y es un poco lo que quiero compartirles hoy. Pero antes de hablarles del camino recorrido, entonces tenemos una cantidad de ingredientes. Tenemos este ingrediente de el reporte de mi tiempo en pantalla, volví de la India, me quedé sin ideas, me estaba sintiendo súper saturada y me empezó a pasar algo en el cuerpo físico y es que me dolía mucho la cabeza y el cuello. Y me empezaba a doler hacia la tarde. 2 o 3 de la tarde empezaba con unas picadas en el cuello y me dolía la cabeza. Y la cabeza en general. Entonces, obviamente, mis pensamientos fatalistas como, no, huepucha, ¿será que me está saliendo un tumor, un cáncer, no sé qué, chararara, todos los chequeos, todo en orden, no tengo nada? Pero como ya tenía este reporte de la pantalla, me empiezo a pillar que a las 4 de la tarde me empezaba un dolor detrás del ojo izquierdo muy particular que luego se extendía por toda la cabeza y que el dolor del cuello se agudizaba cuando cogía el celular. Entonces, pues blanco es frito, se come, la gallina lo pone. Definitivamente estaba teniendo otro síntoma más con las pantallas.
Si tú estás teniendo alguno de estos síntomas, si de verdad esto que te estoy contando te está haciendo sentido, yo quiero invitarte genuinamente a que no se trata de satanizar la tecnología, no se trata de luchar contra ella, no se trata de decir, ay no, entonces definitivamente estoy en un burnout digital y entonces voy a hacer un detox austero y me voy a amarrar las manos y nunca más. Algo que yo he comprendido en este tiempo es que la tecnología existe y llegó para quedarse. Gracias a la tecnología mi voz está llegando a ti en cualquiera de las plataformas en las que me estás escuchando. Gracias a la tecnología nos hemos podido conectar de maneras distintas y mucho más cómodas para todos. Desde la comodidad de nuestra casa trabajamos y definitivamente la tecnología llegó para quedarse en el planeta Tierra. Nos iremos nosotros y la tecnología seguirá evolucionando y yo no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Pero también es importante que cada persona encuentre su propia regulación a la tecnología, porque sí que es cierto que como es algo tan novedoso para el ser humano, hace 4.000, 5.000 años, cuando apareció la especie humana en la Tierra, pues no había tecnología. La tecnología nació en esta era. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, yo tengo 41 años ahora que grabo este episodio. El Internet llegó a mi casa cuando yo tenía 16, 17 años. Uno se conectaba por el cable del teléfono, era costosísimo. En las casas privilegiadas había un dispositivo, un computador, no más. Y eso era lo que había. Entonces uno pues podía buscar dos o tres cositas en internet que tampoco tenía mucha data para darte una respuesta. Se chateaba. Yo me acuerdo que el chat en el que yo navegaba en aquella época se llamaba Playa Blanca y that's it. Eso era lo que había. No había nada más. Si lo miramos ahora, 20 años después, hay 20 dispositivos en las casas, una cantidad de información en la red. Además, hemos desarrollado como humanidad una inteligencia distinta a la inteligencia humana que llamamos inteligencia artificial, que hemos entrenado para que nos satisfaga. Pues esto es una bola gigante de nieve. Entonces, para mí, pues estos fueron como todos los condimentos que tuvieron que juntarse para decir, no es que algo esté fallando, es que mi cerebro está sobrecargado. Mm, Cuando empecé a investigar y empecé a leer y empecé a pillarme todo esto, pues como que de alguna manera desbloqueé porque algo que me pasaba y que yo sí soy consciente de esto y que quizá tú también lo eres, es la resistencia que me generaba este tipo de contenido que yo te estoy dejando aquí, o cuando, por ejemplo, veía reels que hablaban de la hiperconectividad, o cuando alguien me mandaba una información de lo que estaba pasando en nuestro cerebro, como que de alguna manera en la negación en la que estaba y en la resistencia, yo rechazaba y desechaba esta información. De hecho, no me sorprende que este episodio no tenga grandes vistas ni le vaya súper bien. En realidad, yo simplemente me siento en el deber de compartir en lo que estoy. Pero una información que empecé a desbloquear y a la que empecé a prestarle mucha atención era lo que se conoce como el sistema dopaminérgico. Dopaminérgico, es que el nombre es muy técnico, pero tiene que ver con la dopamina. Y la dopamina es algo que los seres humanos liberamos y que nos produce placer, ¿sí? La dopamina se genera cuando estamos en momentos de mucho amor, cuando tenemos momentos de ejercicio y ese placer que nos da al terminar de hacer ejercicio. Esa es la dopamina. Y el sistema dopaminérgico es ese sistema de compensaciones del humano que tiene que ver con la liberación de dopamina. Lo que sucede con el tanto consumo y tanto estímulo es que están jugando con ese sistema. Cada notificación, cada like, cada reel, cada video corto genera dopamina. Y esto nos entrena, y el humano se entrena muy rápido para tener micro recompensas constantes, para generar
esa adicción a ese estímulo que nos genera microrrecompensas constantes y de alguna manera, como ya el cuerpo aprende que puede tener esa liberación de dopamina con el 90% del sistema sedentario y sentado y solamente el 10% con una mano en un teléfono o en una pantalla recibiendo shots cada 15 segundos, pues se pierde la motivación de tareas profundas. Hay mucha gente que quiere hacer ejercicio, que llega hasta la procrastinación de diseñar un plan de entrenamiento, pero no lo acciona. Y no lo acciona no porque el cuerpo no lo quiera hacer, sino porque hay otras adicciones superpuestas que le impiden activarse. Entonces el cerebro se vuelve muy resistente y genera una tolerancia bastante alta, donde necesita estímulo constante para sentir algo, donde se aburre muy rápido y se agota más fácil. Te tengo una prueba y dime cómo te va con esta prueba porque yo la vi y dije como, a ver, la voy a hacer y cuando la hice fue sorprendente para mí el resultado. Elige una película que quieras, una película que te guste. Vas a ver esa película completa, 1 hora y media, 2 horas, sin levantarte del espacio en el que estás. O sea, ve a orinar antes para que no sea una excusa. Sin tocar el celular y sin buscar notificaciones. Para mí fue retador. Aún hoy lo es. Entonces, cuando yo empecé a leer sobre este sistema, pues la verdad es que me sorprendió bastante darme cuenta la rueda de samsara, porque esto entonces no va a parar. Y esto, unido a lo que pasa con nuestro sistema nervioso, que es como si todo el tiempo le estuvieran pinchando alertas, ¿sí? O sea, cuando el cuerpo necesita más dopamina, lo que hace es liberar una alerta en todo el sistema nervioso para que él vaya en busca de esa dopamina. Entonces el cuerpo todo el tiempo necesita que algo importante esté pasando. Y hay algo que quiero decirte que parece olvidado, pero la vida humana, en realidad, antes de la hiperconectividad, no es una película de Hollywood. En tu vida no pasan cosas extraordinarias cada 15 segundos. El drama puede existir en determinados episodios de tu experiencia humana, no todos los días, no cada hora, no cada 15 segundos. El Get Ready With Me está cool un día a la semana, pero tú no vives en función del contenido que estás grabando en una pantalla para que te vean y entonces sales vestida todos los días como una diosa épica del Olimpo. En realidad hay días donde uno se pone un pantalón, una camiseta, unos tenis y sale y así es la vida. Pero como estamos en este juego de la dopamina, el sistema nervioso alerta y toda esta creación que hemos construido como humanos, pues resulta que empezamos a llamar aburrido lo que en realidad es natural. Y eso pasa. Y te voy a poner una prueba de que es natural. Olvídate de las redes sociales de las personas que no conoces. O sea, borra de tus redes sociales los influencers, los creadores de contenido, los expertos, todas las personas que están todo el tiempo creando contenido. Y quédate en tus redes sociales con tus amigos, tus amigas, tu familia, tu novio, tu novia, tu pareja, tus papás, o sea, tu círculo, el círculo antes de la conectividad. Mira qué tanto estímulo hay cuando haces eso. Eso es una prueba. La segunda es cuando haces una llamada telefónica con Juanita, tu amiga, si omiten de esa conversación lo que le pasó a la otra, el chisme, la situación, lo que la una leyó y lo que la otra, y se enfocan en el yo de cada una, ¿cómo va esa conversación? ¿A dónde llega? Quizá a temas mucho más profundos de cada una, o quizá muere al cabo de unos minutos porque no hay mucho que contar. Así es la vida del ser humano y no nos podemos distraer de eso.
Entonces, en todo este sancocho, no sé cuánto tiempo llevo, porque además siento que desde que estoy haciendo conciencia de esto, estoy hablando mucho más lento, pero de verdad también lo estoy haciendo con esta intención de, ok, me voy a poner en las redes sociales y voy a ser parte de esta creación de contenido y de poner más y más y más shots de dopamina, pues por lo menos voy a poner contenido que sea de consumo lento, que sea útil realmente para el humano y que de alguna manera muestre la normal, no la normalidad, sino la naturalidad de la vida. Entonces aquí vamos con todo este sancocho que yo tenía ahí puesto y de cereza del pastel, así como de que yo dije, ¿qué es esto? No fue al mismo tiempo, de hecho lo acabo de ver recientemente hace unas semanas, pero estoy en este tiempo de reflexión. Me veo un documental en Netflix de una cosa así como, el título es súper amarillista, es como La terapeuta siniestra o una cosa así, búsquenlo, pero es la historia de una mujer, de un par de mujeres en Estados Unidos, una de ellas terapeuta mormona y la otra influencer creadora de contenido para familias que después de un proceso de manipulación, disociación y locura, confirman en la historia que ellas están contando el permiso para torturar a los hijos de la influencer. Esto es una historia súper macabra, pero quiero resumírselas desde la perspectiva de el estímulo de la tecnología y lo que puede estar pasando como sociedad para que vean uno de los matices que yo veo en esta historia. Esta mujer, la influencer, estaba casada con un personaje y tenían 6 hijos. Desde que estos niños estaban chicos, o sea, más o menos desde el 2018, esta mujer y su marido deciden compartir en redes sociales, específicamente en YouTube, la cotidianidad de la vida de su familia. Niños de 6 años, 7 años, 10 años, 13 años, empiezan a crecer con esto que les estoy hablando de la dopamina y esto que les estoy hablando del sistema alerta y empiezan a crecer como personajes de un canal de YouTube que tenía que nutrir todo el tiempo con contenido porque había mucha gente viendo esto, tipo streaming. Ya eso es friki, pero eso es lo que puede estar produciendo las redes sociales. De hecho, yo me he mirado en retrospectiva lo que yo he hecho en redes sociales con mis hijos, con mi esposo, y hay un par de cositas que yo ya hoy con esta conciencia me voy arrepintiendo y digo, no era necesario de pronto. Y ahora soy mucho más cuidadosa con la información que comparto. Esto no quiere decir que yo nunca más voy a volver a mostrar, no, el punto del medio, siempre el punto del medio, pero sí como que mucho más cuidadosa con lo que filtro ahí. Y también otra cosa que pasaba, que hoy los hijos lo dicen es, cuando mamá decide crear este proyecto, a nosotros nunca nadie nos consultó y los niños tienen que tener derecho de elegir si quieren o no estar ahí. Entonces, bueno, esto pasa en el 2018 y más o menos a los 2 años esta mujer pues era un fenómeno en las redes sociales americanas, de Estados Unidos, perdón, no voy a volver a decir esa palabra americana, de Estados Unidos, se vuelve un fenómeno y llega a ella la terapeuta. Y esta terapeuta llega y se gana la confianza de esta mujer porque le ofrece herramientas de crianza alineadas con la religión, ambas eran mormonas, alineadas con la religión, y empieza a crearse ahí una relación de terapeuta-paciente. Pero rápidamente la terapeuta entra en las dinámicas de la familia y de alguna manera pues se pega de la fama de la influencer. Véanse el documental porque este episodio no es para hablar de este documental, pero al final de la historia esto es terrible porque esta mujer, la terapeuta, logra crear un sistema mental instaurado en la influencer tal que ella la única realidad posible que ve es la que le cuenta la terapeuta. Y en eso se aparta de su marido, aparta a su hijo mayor,
despacha a sus 2 hijas del medio, se queda con sus 2 hijos chicos, se los lleva a vivir con la terapeuta y empiezan a torturar estos niños porque los niños eran la representación del diablo. O sea, calculen el nivel de friquez. Finalmente uno de los niños escapa, pide ayuda, hoy en día están en rehabilitación, estas mujeres están en la cárcel, ahí les spoileé todo el documental, pero mi reflexión y por qué lo traigo a este podcast es que mucha gente desde afuera diría, pero qué estúpida esta mujer, ¿cómo no se da cuenta lo que le está diciendo la otra? Pero ¿cómo puede ser que se meta en esto de ser un canal de YouTube 24/7 con su familia? ¿Pero qué le pasa a la gente? Oigan, de verdad, este tema de la tecnología, la adicción a la dopamina, sumado a todas las heridas que como individuos nosotros traemos de aprobación, de ser vistos, de ser reconocidos, más todas las distorsiones que pueden aparecer en nuestro camino, pueden ser un cóctel letal. Y eso le pasó a esta mujer con sus hijos, con su familia y con la terapeuta. La vida dirá qué pasará ahí, ¿saben? La vida nos mostrará qué pasó con la niña, qué pasó con el niño, cómo cada uno lo vivió. Pero a lo que voy es, no tienes que irte al extremo de que te pase lo mismo, pero píllate hoy, gracias a la sobreexposición, al sobreestímulo en el que estamos en las redes sociales, a la poca capacidad de tiempo para discernir, porque vamos de una historia a otra, de un curso a otro, de una información a otra, de una cosa a otra, ¿a qué le estás poniendo tu fe? ¿A quién le estás entregando tu capacidad de creer? Y de pronto te sorprendes si estás de pronto metida o metido en una secta y no te diste cuenta. Yo conozco muchas. Hoy que veo en Instagram y que digo, esto es una secta y la gente no lo nota, pero están ahí. De hecho, voy a boletear a la primera, ya aquí. Y pueden dejarme de seguir o pueden ofuscarse conmigo, pero revisen las bases de las personas que creen en el arte de vivir. Este movimiento ecuatoriano. Ojo, ahí se las dejo. Entonces, bueno, volvamos a mi historia. Me pillo esta cosa del burnout, me veo este documental que me cuestiona muchas cosas de la hiperconectividad, de la familia, de también cómo yo me estoy mostrando como terapeuta afuera, de revisar mis principios, de terapiarme, de todo. Y empiezo a tejer lo que hoy hace sentido para mí en el camino del medio respecto a las redes sociales. Entonces, lo primero que hago antes de decidir ir a terapia es desconectar o borrar de de mis celulares, pues Instagram, TikTok y Threads. Y solamente tener acceso a ellos en el iPad, lo que me pone a sentarme en un lugar, poner el código, ¿saben? No es como tan de rápido acceso, porque, y esto es lo primero que me pillo. Esta adicción a la dopamina, este sobreestímulo constante y este entrenamiento que durante meses, años, días, segundos, horas, estamos teniendo como seres humanos a que hay algo que nos estamos perdiendo, que las siglas en inglés se definen como FOMO, pues generan unos comandos automáticos en el cuerpo. Ponte un cronómetro y revisa cuántas veces en el día coges el celular para mirarlo. Te vas a sorprender y va a ser asustador. Intervalos. Yo en este momento estoy en intervalos de 20 minutos, pero antes estaba en 4 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 8 minutos. Cada 8 minutos mirando el teléfono, güey. Entonces desinstalo las redes sociales y me pillo que esos días estoy muy ansiosa, muy irascible y muy molesta. También me doy cuenta la cantidad de veces que voy y me siento en el comedor a mirar el iPad. Con el paso de los días, esto va aflojando, pero también empiezo a darme cuenta que no puede ser tan radical, porque sí que es cierto que de alguna manera todo este tiempo yo creé parte de mi oficio y de mi hacer a través de las redes sociales.
y que sí que es cierto que de alguna manera yo tengo que encontrar la forma de una relación sana con esas redes para comunicarme con mi comunidad. También es cierto que mi hacer, casi que en su totalidad, tiene que ser a través de un computador, porque reviso contratos, porque escribo artículos, porque doy cursos, porque tengo reuniones, etcétera. Y mi relación con la pantalla del computador tiene que tener un tiempo y también una sanidad. Entonces, en esto que borro las redes sociales, también empiezo a desinstalar de mi computador un montón de programas y cosas emergentes que todo el tiempo me estaban invitando a ver, y empiezo a hacer algo que quiero proponerte porque es bien chido, y es solamente ten una ventana de navegación de internet abierta. Una sola tarea. No, que es que estoy mirando mi correo. Ok, cierra todo lo otro y abre solo el correo. No, es que se me borra, guárdalo. Ponlo en estrellita para que tu mente entienda que está haciendo solo una cosa, porque eso es a lo que hay que volver. Para un sistema nervioso calmo, no hay nada más efectivo que dejar la multitarea y volvernos a enfocar en la única tarea. Eso es un tesoro. Trabaja en ello. Voy a correr, solo voy a correr. No voy a correr y a escuchar música y a grabar un podcast. No, estoy grabando este podcast. Solo estoy grabando este podcast. No estoy scrolleando en mi celular, no estoy tomando, estoy grabando este podcast. Estoy escuchando este podcast. Si lo pudiera solo escuchar, sería una bendición. Porque estamos repartiéndonos mucho y nuestro cuerpo está recibiendo muchas tareas al mismo tiempo. Esto ha sido un camino. Bueno, no he vuelto a instalar ni Instagram ni TikTok en mi celular. Malo, lo instalé en otro celular de trabajo. Bueno, porque lo que negocié entonces fue, bueno, pero pues tengo que tener una conectividad con mi audiencia y con el contenido que creo, así sea de bien pensado, lo que sea. Entonces tengo un celular de trabajo. Este celular solamente lo prendo en unas franjas horarias del día. Tengo temporizadores de acceso en las redes sociales de máximo 1 hora en esa red social. Tengo como antes de entrar en la red social, hago una lista de qué es lo que voy a hacer ahí. Incluso si la lista dice scrollear 5 minutos, scrolleo 5 minutos. Y eso me ha ayudado. Lo primero que se me curó, número 1, fueron los dolores de cabeza y el dolor del cuello. Cura bendita, mi amor. O sea, no me ha vuelto a doler la cabeza como me dolía. Tengo las pastillas para el dolor de cabeza guardadas. Hace 3 meses no me tomo una pastilla para el dolor de cabeza. ¡Wow! Eso ya a mí me dice mucho. 2, he empezado a tener mucho tiempo libre. Porque uno de mis temas el año pasado era es que no tengo tiempo libre para terminar mi certificación en psicología transpersonal presentando el examen, es que no tengo tiempo libre para escribir el libro que quiero escribir, es que no tengo tiempo libre para, güey, tengo mucho tiempo libre en este momento. Porque claro, yo me siento a trabajar a las 9 de la mañana, me levanto a la 1 de la tarde, hago lo que tengo que hacer porque no creas que el multitasking te está dejando hacer mucho. Hago una tarea y la hago súper bien. Al mediodía estoy libre, tengo tiempo para leer un librito, comer en la casa, en la tarde vuelvo y me siento un ratito, termino lo que tengo que hacer, ahí le doy un poquito a las redes sociales, tengo tiempo con mis hijos, si tengo necesidad de pantalla, porque eso es lo que pasa con las adicciones, que además se me genera una necesidad de pantalla, entonces me obligo a ver algo productivo. Me escucho un podcast, me lo veo, escucho a mis maestros, ¿saben? Como que trato de buscar contenido que me nutra de verdad y que no sea solamente dopamina, dopamina, dopamina. Me ha servido mucho, se me ha quitado el dolor de cabeza, pero también hay muchas otras cositas pues que he estado haciendo y esta me ha parecido muy linda y es volver al cuerpo como ancla. Yo llevaba mucho tiempo y no me da pena decirlo porque sé que desde mi camino quizá te estoy invitando a que te la pilles. Llevaba mucho tiempo silenciando dolores de mi cuerpo que sabía que estaban ahí, pero que elegía no verlos
para poder seguir en mi megaproyecto mental de crecimiento y expansión en otras cosas. Y ahora estoy en un momento en el que digo, necesito dormir un poquito más, me voy a dormir. Hoy no tengo energía para sentarme enfrente del computador. Si lo puedo elegir dentro de mi privilegio, no lo hago. Hoy el cuerpo me está pidiendo sudar, me voy al sauna. Hoy quisiera hacer actividades manuales, saco la arcilla. Y esto, aunque suena muy privilegiado, y lo sé, lo es, hay personas que tienen empleos, que tienen trabajos de 8 a 5 y los entiendo y bueno, ahí cada quien hará sus propias exploraciones, pero para mí ha sido muy especial encontrarme con este privilegio de poder canalizar mi tiempo en pantalla a otros lugares, porque lo que me pasaba el año pasado era que yo decía, oye, estoy súper dispersa, pero igual me quedaba ahí sentada y estoy súper dispersa, era mi cuerpo diciéndome, estamos cansados, hagamos otra actividad. Eso ha sido bellísimo y eso quiero regalarles hoy. Quiero ir cerrando este episodio, aunque tengo varias cositas más por decirles, con la invitación de recuperar nuestra atención, porque acordémonos, donde pongo mi atención, pongo mi energía. ¿Dónde estoy poniendo mi energía? ¿Qué estoy viendo? Mira que entre todo este contenido que te decía que yo antes tenía baneado, yo recuerdo mucho un reel que yo vi hace como 2 años y que me incomodó profundamente y hoy en día me hace mucho sentido. Y era una chica, una psicóloga, que decía, ¿te levantas en las mañanas y te comes un paquete de papitas fritas? No. ¿Te tomas 2 Coca-Colas con el desayuno? No. ¿Te comes una hamburguesa todos los días con salsa, ketchup, no sé qué? No. ¿Por qué? Porque sabes que eso le hace daño a tu cuerpo. Bueno, eso mismo es el equivalente de lo que le estás haciendo a tu cerebro con levantarte y coger el Instagram, ver TikTok todo el día, saltar de una pestaña a otra en tu computador. Y a mí cuando yo vi esa vaina hace 2 años me dio un empute, yo dije, esta vieja no sabe nada y cerré eso. Hoy en día digo, marica, tal cual. Es así. No hay ninguna diferencia. Ahora, no me tomen como la profeta rehabilitada. Yo estoy en esto. No me crean nada. Verifíquenlo. Hagan su propio camino. Revisen su propia experiencia. Pero por favor, dense la oportunidad de pensarlo, porque genuinamente sí está pasando algo muy intenso en los seres humanos y yo no creo ni que la inteligencia artificial, ni que los dueños de estas empresas, ni que el mundo en general, en esta, entre comillas, normalidad, cierro comillas, estén interesados en hacer conciencia de esto. Yo creo que a partir de este instante y hace un tiempo, el higiene y las buenas prácticas de uso de la tecnología son una decisión individual. Cada persona elige y diseña la manera en la que se va a relacionar con la tecnología. Y si tenemos hijos pequeños, nosotros somos los que tenemos que elegir por ellos. Eso es otro tema, de eso les hablaré en otro episodio, porque una de las cosas que también me pillé y que fue súper alarmante para mí era que así como yo estaba pegada a las pantallas, mis hijos estaban igual de pegados a las pantallas, así yo dijera que no, porque yo necesitaba que ellos estuvieran quietos para yo poder estar ahí pegada. No me da pena decirlo. ¿Me hace sentir muy mal? Sí, pero no me da pena decirlo. Y eso es algo que también pues he ido trabajando y aquí vamos. Para cerrar este episodio, quiero contarles que me ha servido mucho. Me ha servido mucho dos tipos de cosas. Primero, como generadora de contenido, porque es mi oficio, soy generadora de contenido. Estoy muy comprometida con generar contenido de consumo lento. ¿Y esto qué quiere decir? Este podcast, donde yo nunca, sí, voy a decir nunca porque yo dudo que yo llegue allá. Nunca voy a crear un podcast diseñado para que el algoritmo me rankee como los podcasts más escuchados en contenidos de podcast de 5 minutos. Yo esa vaina no la voy a hacer.
Entonces, crear contenido de consumo lento que esté lleno de valor. Está este podcast. Estoy muy emocionada con Substack. Es una plataforma que si no la conocen, los invito a que la conozcan. Tiene un componente de red social, pero sobre todo tiene un componente de lectura, de blogs, de cartas. Todos los que estamos ahí escribimos lo que se nos nace del corazón. Hay de todo, o sea, si quieres leer sobre tecnología, si quieres leer sobre emociones, si quieres leer sobre jardinería, si quieres leer sobre cocina, hay de todo, pero son artículos largos que te estimulan a recuperar la presencia, que perdimos eso. Los periódicos ya no se venden porque la gente no se lee un artículo. Imagínense a dónde hemos llegado. Entonces estoy ahí escribiendo muy juiciosa. Ahí mi página se llama Ecos de mi interior y ese nombre es un nombre muy especial para mí porque es eso que hace eco adentro mío y que yo quiero poner en letras. Entonces tengo el podcast, tengo ese espacio, estoy muy comprometida con la creación de contenidos presenciales en donde nos podamos ver, nos podamos tocar, no estemos en medio, no hay una pantalla de por medio entre nosotros. Y por otro lado, también estoy consumiendo contenido lento. Me veo una película completa. Escucho un podcast completo, solo escuchando el podcast. Leo un artículo completo y ya, no estoy scrolleando. Y eso me ha servido bastante, me ha traído mucha calma. Yo tengo un anillo que me mide el nivel de estrés fisiológico y la verdad es que la evolución ha sido impresionante. Eso les cuento. Y antes de irme de este episodio, que seguramente se me fue un poquito largo, quiero dejarte un recordatorio. No estás rota, no estás roto, no estás enfermo, no tienes trastorno de déficit de atención, no estás fallando. Lo que está sucediendo es que estás hiperestimulada, hiperestimulado, estás hiperconectada, estás hiperconectado y es tiempo de tomar las riendas de tu relación con la tecnología. Y eso va a ser un camino. Pero haz conciencia ahora, porque cada día la tecnología da 50 pasos más para ir más rápido y nosotros estamos dándolos con ella. Así que si podemos dar un pasito atrás cada día, ahí ya hay ganancia. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, déjenme sus comentarios de este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Namaste.